A esta hora continúa la transmisión de Canal 2 de Chilena FM y bueno, una semana más nos acompaña en nuestros estudios el escritor, periodista Pablo Salinas. La semana pasada íbamos a hablar de este libro, pero al final la conversación se fue para muchas partes porque bueno, es interesante también, Pablo, ir conociendo distintos aspectos de nuestra ciudad. Y estábamos hablando de la iglesia de la Candelaria y nos quedamos cuando se nos acabó el tiempo del programa. Pero al final quería llegar al concepto del origen de Algarrobo y este nombre que no sabemos de dónde salió. Sí, no se sabe dónde salió, pero el hecho concreto es que al menos la municipalidad, en sus jardines, me refiero al edificio consistorial, ¿Sí? plantó un hermoso algarrobo, y yo creo que el algarrobo más lindo y más frondoso, yo que sé, que hay en la comuna, es el que está ahí en los jardines municipales. Claro. Te quería comentar que años atrás tuve ocasión de compartir con los Huesos de Algarrobal. Y el periodista, que además es músico, me contó la historia de que ellos eran de Algarrobo y fueron a participar a Cartagena en los años 60 con el nombre de los Guasos de Algarrobo. Pero alguien, porque ellos vivían y veraneaban todos en Algarrobo. Mire. Pero alguien les dijo, me imagino un publicista, sabéis que los Guasos de Algarrobo no pega, pero pónganse los Guasos de Algarrobal. Y con ese nombre compitieron, ganaron y después dejaron establecido el grupo. Pero nació en Algarrobo. Mira, fantástico, no tenía idea. Sí. Hay que acercarse entonces a esos cultores de nuestra música. Sí, exactamente. Fantástico. Esa historia me la contó en una entrevista, no me acuerdo el nombre pero es el cantante, el vocalista principal. Perfecto. Bueno, hablemos ahora sí, Pablo Salinas, acerca de Constelación Nacional, este libro que obviamente se ha editado hace poco. Cuéntanos un poco la motivación que tuviste para escribir este texto. Bueno, a diferencia de los anteriores dos textos sacados por este mismo sello, Ediciones de los 10, esta vez quise ensanchar un poco la mirada, porque está bien indagar en torno a tu territorio, ser bien localista, pero de repente ampliemos un poco el foco y hagamos este mismo ejercicio que te consignaba la conversación pasada respecto a la constelación, a este concepto de constelación que a mí me resulta tan rico, tan estimulante, pero ya a escala nacional. En nuestro país tenemos grandes artistas, grandes figuras de la cultura, como me gusta decirlo, porque de repente no hay necesariamente músicos, pintores, sino que, por ejemplo, en este libro está rescatado el caso de un periodista en el siglo XIX, un padre, por así decirlo, reconocido padre, de hecho, a la prensa satírica, que es don Juan Rafael Allende. Entonces, está destacado en este libro. Por eso te digo, más allá de que se trate de destacar artistas, se trata de destacar figuras de la cultura, de nuestra cultura, desde el siglo XIX en adelante. Figuras tal como te lo dije en la conversación que tuvimos la semana pasada, las figuras más conocidas, está Neruda, está la Mistral, que son figuras insoslayables, pero también hay otras... No necesitan ser rescatadas por ningún motivo. Exacto. No necesitan ser rescatadas, pero todavía nos ofrecen ciertos flancos que, a mi modo de ver, todavía no están del todo estudiados, del todo atendidos, por así decirlo. Entonces, bueno, junto con estos insosolayables, por así decirlo, yo sumé otros, como este señor que te acabo de mencionar, Juan Rafael Allende, el padre de la pintura chilena, Antonio Smith, y así. Otro, el compositor Federico Guzmán, que en buen chileno, Luis, al 2026, muy poca gente los conoce, y lo interesante es que nos ofrecen un ejemplo de vida, de trabajo y de vida, que es muy rico, que es muy rico, que sirve de inspiración, que sirve de ¿cómo decírtelo?, de estímulo para sobre todo lo que me interesa a mí, lo que tiene que ver con las futuras generaciones, que se den cuenta la gente joven de que parte en la vida, porque no solamente está dirigido, como te digo, a la gente especialista en el ámbito del arte, sino que es para el lector común, ¿no es cierto? Para el lector común, que quiera informarse, ¿no es cierto?, de algunos detalles, porque aquí aparecen varios nombres que sin duda pueden sonar desconocidos, pero tú los traes a un contexto. ¿Cómo eliges tú los nombres? Bueno, o de los hombres o mujeres a los cuales tú vas a escribir. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, yo además soy pintor. Yo toda mi vida he pintado, tengo una carrera de... ¿No faltó decir eso? Sí, bueno, pero es que da lo mismo, pero para que la gente más o menos entienda por qué este señor tiene cierta cercanía con ciertos señores, con ciertos artistas en este caso, y hay varios pintores en este libro, por razones obvias, porque uno, te acabo de mencionar lo que tiene que ver cuando cualquiera de nosotros está partiendo, en cualquier ámbito. El ámbito del arte no es la excepción. Se buscan ejemplos. El ser humano necesita ejemplos, figuras a las cuales, de alguna manera, tratar de replicar algo virtuoso, ¿no? Porque estamos hablando de ejemplos que son virtuosos, no ejemplos negativos, aclarémoslo de partida. Entonces hay muchos pintores que yo siempre he destacado, que a mí siempre me han interesado y que a mi modo de ver yo creo que como chilenos
de repente somos un tanto ingratos. Mira. Sí, nos tendemos a olvidar, ¿no es cierto? Los tendemos a olvidar y a mirar en buen chileno, mirar en menos. De repente ciertos pintores que uno dice, uno lo escucha en la conversación, yo no estoy haciendo una especulación, en conversación entre amigos, dice, sí, pero no me comparí esos pintores, por ejemplo, un Valenzuela Puelma, un Alfredo Valenzuela Llano, un Pedro Lira, un Antonio Smith, con los grandes pintores europeos. Da lo mismo, cualquiera de ellos. No, pues somos menos, necesariamente somos menos. Y no es así, Luis. Yo me resisto a, no a creer, a suscribir. Más bien ese criterio es un criterio bien como, a mi modo de ver, bien acomplejado, derechamente. Creer que porque nosotros estamos distantes, no sé, 20.000 kilómetros de Europa, claro, y somos una república más joven, yo qué sé, somos necesariamente menos. No, pero aquí en América Latina surgieron expresiones de la pintura notable, de carácter mundial. Así es. Entonces no podemos ser menos. Así es. Bueno, a mí me interesa enfatizar ese punto que tú acabas de tocar. Claro. Subrayar que tenemos artistas que son de primerísimo nivel y que, bueno, en esta crónica, porque yo me dedico a eso, a escribir crónicas, no a hacer, como tú lo dijiste, son crónicas dirigidas a todo público. Claro. Yo lo que trato de hacer es, no es academia, no es investigación, que la gente no se asuste. Tú no le hablas al mundo académico, le hablas, no, en el fondo tú estás haciendo aquí tu función de periodista. Absolutamente. Y le habla al lector común y corriente. De difundir, de hacer comunicación vinculada con nuestro patrimonio cultural. Ni más ni menos que eso. Bueno, Constelación Nacional habla de distintos personajes, cada uno ahí tú le armas un contexto. ¿Qué te deja finalmente el hecho de hacer esta investigación? Porque aquí tú vas contando una historia y cuando juntas toda esta historia tiene un contexto de algo importante de una época de nuestro país. Sí. Mira, yo creo que también evito ser, te lo acabo de decir, localista. Claro. Evito ser tal vez como que pueda sonar muy nacionalista. La gente de repente escucha y diga, pero este señor se pone la camiseta por Chile y todo lo que es made in Chile, por así decirlo. Que no tiene nada de malo, encuentro yo. Sí, pero yo lo digo justificadamente. ¿Entendido? No es que tenga yo un sesgo, por así decirlo, como una inclinación a decir, ¿sabéis que yo voy a poner los chilenos por delante de cualquier otro? No. No se trata de eso. Se trata de situar en su justa dimensión o en su justa ubicación a ciertas figuras de nuestra cultura que tienen un peso específico, por así decirlo, que realmente no tienen que envidiarle a ningún otro de cualquier parte del mundo. Sí. Es básicamente eso. Y el otro punto, para responder así bien al callo tu pregunta, tiene que ver con yo de alguna manera poner antecedentes respecto a lo relevante que fue lo que se hizo, sobre todo en los albores de nuestra república, Luis. Chile es, no porque yo lo diga, si todos los grandes historiadores nacionales de otras partes, eso está establecido que Chile como república era la más perdida, la más pobre, la más remota. Nosotros a la cual nadie quería venir. Tal cual. ¿Entendido? ¿No? Para llegar había que cruzar el desierto o bajar por el canal de Magallanes, sortear tormenta, era complicadísimo. Bueno, o pasar por la cordillera de los Andes. Tú debes saber que la expedición a Chile no fue un tema de los ríos, al final tuvo que financiarse privadamente, así de votados estábamos. Así es. Tuvieron que poner lucas encima para que vinieran a Chile. Fue la locura de unos señores españoles que dijeron, no sé, tengo la corazonada que ahí en el fin del mundo puede haber algo bueno. Sí. Entonces, en ese contexto, la república era una república pobre, era una república chica, además, territorialmente. Piensa tú que llegaste a Antofagasta, la Patagonia, qué sé yo, todo ese sector extremo sur, todavía está medio en disputa con Argentina, yo qué sé. Entonces, bueno, esos comienzos llegaban hasta el río Maule, ¿no es cierto? Porque de ahí no lo dejaron pasar. También. Tenemos que consignar lo que tiene que ver ahí con los pueblos originarios que eran impenetrables. Entonces era bastante un confín, eso no una frase hecha. Al decir éramos, 1820, 1830, la república dentro del concierto sudamericano o hispanoamericano de México para acá para abajo, la más perdida, la más pobre. Y se lograron cosas notables. Y en el caso de la cultura no es la excepción. Entonces yo creo que eso es una de las cosas más interesantes que a mí me interesa subrayar. ¿Por qué crees tú, tomando el punto que tú dices que era una república casi perdida en el tiempo, el espacio, votada, por decirlo de alguna manera, pero pese a estar perdida, pese a estar aislada, logra tener este desarrollo cultural tan importante? Son cosas bien, inexplicables. Bien inexplicables. Hay un señor, un académico español del siglo XIX, Meléndez Pelayo, un sabio español del siglo XIX, y él habla de algo que también es bastante conocido, o una tesis bastante manejada por todos nosotros, que tiene que ver con el tema de la araucana. Él, como buen español, él apunta de que
único poema épico que se le dedica a un territorio del Nuevo Mundo es el que escribe Alonso de Rosilla en el siglo XVI. ¿Entendido, no? Entonces, ¿qué hace que un noble español en el siglo XVI escriba un poema épico? Que si cualquiera de nosotros lee la Araucana, Alonso de Ercilla, se da cuenta que es un elogio grande a los pueblos originarios, al comportamiento que tiene Colo-Colo, Caupolicán, los grandes caciques, Lautaro, la gesta Lautaro. Entonces se ensalza de una manera muy, muy encendida, muy inspiradora. Según este señor, es parte de la explicación. No es una pura explicación, como te digo, para mí es algo que prácticamente que no se puede resolver. Pero bueno, según este señor, por ejemplo, un germen que genera que Chile produzca posteriormente la poesía que produce. Por ejemplo, en la conversación pasada hablábamos de estos grandes figuras de la poesía mundial que genera este suelo chileno. Bueno, sería aquello. ¿Me entendí o no? Pero bueno, no sabría decirte. Pero el hecho que sí se puede consignar es que acá este país pobre y remoto y perdido, generó una cultura de primerísimo nivel. Claro, exactamente. Bueno, hasta ahora conversamos con Pablo Salinas, periodista, escritor de nuestra zona, avecindado ya hace muchos años en la comuna de Algarrobo, que ya ha publicado 8 libros, los últimos 3 de carácter patrimonial, y hoy día hablamos de Constelación Nacional. Previamente tuvo los apuntes sobre Algarrobo y antes Constelación Litoral, un libro más focalizado acá en nuestro litoral. Bueno, si tomamos los últimos 3 libros, Pablo, evidentemente el denominador común tiene que ver con la historia, con lo nuestro, con el patrimonio. Cuéntanos un poco, ¿qué tal ha sido la recepción? ¿Cómo te ha recibido el público con estas publicaciones? Bueno, afortunadamente, Luis, las críticas, yo pensé que me decía la crítica, que realmente es la más complicada. Yo he tenido bastante buenas críticas. Esto, afortunadamente, los 2 libros míos, siendo una editorial pequeña, no estamos hablando de una transnacional que me ponen mis libros por todo Sudamérica, no, es de Santiago, pero es más o menos pequeña, pero aún así los libros han vendido harto a nivel provincial, pero también fuera de nuestra provincia. Yo hago, dicho sea de paso, el ejercicio de ir a presentarlo en distintas partes de Chile. El año pasado he visto que estás muy activo con esto. Sí, he estado en Puerto Vara, estuve el año pasado, en Talca, estuve en Chillán, en Rancagua. Ahora pienso volver a esa ciudad, Chillán, ya volví este año con este libro. Y bueno, y la crítica me ha tratado bien. Los medios, La Tercera, el medio El Mostrador, han hecho críticas bastante positivas, bastante incluso te diría elogiosas. Así que en ese sentido estoy bastante conforme. Esta es una investigación que tú haces para escribir de todos estos personajes. ¿Cuáles son tus fuentes o a dónde recurres tú cuando quieres hablar de alguno de ellos? Bueno, en el caso de Constelación Nacional, uno va a las fuentes bibliográficas más ortodoxas, más tradicionales, porque son figuras canónicas de alguna manera. En los otros libros hay un ejercicio que permiten, digamos, toda vez que tiene una temática más local, como lo conversamos la vez pasada, muchos de estos asuntos que yo dejo por escrito no estaban estudiados. Ahí uno hace un esfuerzo un poquito como de antropología. Uno va a entrevistar a las personas. Muchas veces a los señores más veteranos, las señoras y señoras más veteranos, que tienen un testimonio de vida que una vez que fallezcan, que eso es un ejercicio que no deja de ser para uno bien motivador, ¿no? Que rescatar esas historias de vida que están ahí pendientes de que alguien las consigne. Entonces, como te digo, para los los 2 libros anteriores, hice eso. Hice mucho de eso. Mucha investigación de campo, exacto, tal cual. Más allá de ir a las fuentes bibliográficas, fuiste tú mismo y entrevistaste a las personas, lo cual tiene un valor bien importante porque uno también va haciendo historia y va armando contexto de las cosas y te va encontrando con situaciones que a lo mejor eran desconocidas. ¿Y te has dado cuenta que de repente tú estás buscando una historia y de repente aparece la parte del rompecabezas que faltaba? Pero todo el rato. Y hay varias piezas del rompecabezas, Luis, tú lo sabes muy bien, que llevan años sin aparecer. Y yo sé que en algún momento van a aparecer. De repente reviso mi archivo y digo, uy, pero todavía está lo que tiene que ver. Bueno, da lo mismo, pero ciertas cosas que lo tengo muy, muy claro en la cabeza, pero no quiero aburrir a la gente que nos está escuchando. Yo digo, ¿y cuándo me van a abrir la puerta? ¿Cuándo esa puerta se me va a abrir? ¿Cuándo voy a dar con esa piedra filosofal? Y no aparece, pero de repente el día de mañana, tal vez saliendo aquí del estudio, va a aparecer. De repente aparece. Son cosas bien insospechadas. Porque a veces uno buscando otras cosas, aparece lo que uno así tal cual, así es. Oye, me gustó mucho la semana pasada. Bueno,
hablemos de Constelación Nacional, quiero cerrar esta parte. ¿Dónde se puede adquirir este libro o los otros libros que tú tienes? No sé si estarán disponibles para ser adquiridos. Sí. Aquí en la provincia yo lo entrego. ¿Ya? En otros puntos del país yo lo mando por correo, por Stark, por algún medio. ¿Ya? Y también va a estar pronto online en la librería Macay. Ya. Voy a entregar todos mis materiales, al menos estos 3 últimos libros, en esa librería específica. Ya, y se puede comprar a través de internet, ¿no? Donde uno quiera, en cualquier parte del mundo. Y llega el libro físico, ¿no? Exacto, el libro físico. Perfecto. Sí. Me hablabas de que esto lo haces con la editorial Los 10. Sí. Cuéntanos un poco de ese editorial, me llamó la atención su nombre. Sí, la edición de Los 10 es fantástica. Te hablé en la conversación de la semana pasada, lo que tiene que ver con el diseño de la tapa. Sí, claro. El diseño de la tapa lo diseñó Pedro Prado. Yeah. Y Pedro Prado es un señor que tuvo un vínculo con el Tao, con nuestro litoral, con Cartagena, con Yoyeo también. Yeah. Hay carta de Pedro Prado, que Pedro Prado, no lo hablamos en la conversación de la semana pasada, cuando hablamos de constelación litoral, sí, es una figura súper importante. Sí, yeah. Pedro Prado es un súper artista, un arquitecto muy versátil, pintor, un gestor, un escritor, un poeta. Antes de que llegara Pablo Neruda, que sé yo, el gran poeta, había un gran poeta en Chile que era Pedro Prado. Y Pedro Prado se relaciona estrechamente con este litoral. Yeah. Bueno, ¿qué es lo que hizo Pedro Prado junto con otros artistas? Estamos hablando de 1916, 1917. Conformaron el grupo de Los 10. Yeah. Un grupo de artistas realmente súper potente, que afortunadamente no está tan perdido, o te diría afortunadamente no está nada perdido. Hay gente que lo sigue admirando, se sigue escribiendo en torno al grupo Los 10, y es uno de los descendientes de Pedro Prado, este líder, por así decirlo, del grupo Los 10, que es Pedro Maino, que es un experto en literatura, pero también un profesional chileno que conoce mucho lo que tiene que ver con la pintura chilena, quien reactivó este sello que entiendo que tatarabuelo creó a comienzos del siglo XX, y le hizo esta versión siglo XXI a las ediciones de Los 10 que Pedro Prado creó en aquel entonces. Entonces eso es lo interesante, que es un sello que también tiene, tanto en su línea editorial, tiene un estrecho vínculo con lo que yo hago, pero también tiene un vínculo muy estrecho con este territorio nuestro, con este litoral nuestro, donde vivimos al día de hoy. ¿Algo más en proyección a futuro? Bueno, yo voy a seguir escribiendo sobre esto porque hay mucho es un yacimiento, para así decirlo en términos mineros, que es súper rico. Es súper rico. Hay muchas cosas. Yo te mencioné, estuve en Talca el año pasado, y hay una figura en la que estoy trabajando, y tal vez lo vaya a consagrar un libro completo, no lo sé, que es el Abate Molina. El Abate Molina es un gran científico, ahí metiéndonos ya en el ámbito estrictamente de la ciencia. Es un científico que es de estatura mundial, y es un señor que es de la colonia, o sea, ni siquiera estamos hablando del siglo XIX, sino estamos hablando, muere en el 1800, si no me equivoco, 1827, pero era un señor que nace en 1740, o sea, es un chileno del Maule que tiene una repercusión internacional que nosotros los chilenos tenemos un poquito desatendido, y por ejemplo una figura que a mí me interesa mucho escribir y seguir robusteciendo la valoración en el fondo de todos nosotros, porque es importante, como te decía recién, lo que tiene que ver con las futuras generaciones, que estos ejemplos de grandes chilenas y chilenos lo tengamos siempre bien presente, para que tengamos derechamente orgullo por estos grandes hombres que han vivido en este país. Pablo, te quiero agradecer que nos haya acompañado una semana más. Ahora sí ya pudimos hablar de lo que queríamos, así que muchas gracias. Encantado por este diálogo, Luis, y te lo agradezco yo a ti. Gracias a ti. Bueno, sí, hemos conversado con Pablo Salinas, periodista, escritor, pintor también, nos acabamos de enterar, acá en Chilena FM conversando con nosotros. Nosotros vamos ahora a nuestra programación habitual y ya seguimos con más de nuestras entrevistas.